En un mundo marcado por desafíos globales, como las pandemias que surgieron durante la Primera Guerra Mundial y las transformaciones climáticas, muchos se encuentran frente al miedo, una emoción casi inevitable ante tales amenazas. Sin embargo, el propósito de este contenido es proveerle de razones para mantener la serenidad y el coraje, incluso cuando el pánico parece ser la respuesta más instintiva. Permítame recordarle un pasaje bíblico antes de continuar. En Lucas 21, versículo 9 a 11, se menciona que al escuchar rumores de conflictos y revueltas, no debemos dejarnos dominar por el miedo. Tales eventos son preludios necesarios, pero no señalan inmediatamente el fin de los tiempos. Se sigue diciendo que naciones y reinos entrarán en conflicto, terremotos devastadores, hambrunas y epidemias ocurrirán en diversos lugares, además de fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Recientemente, los titulares han sido dominados por noticias sobre la enfermedad X, un término acuñado por científicos y por la Organización Mundial de la Salud para describir un agente patógeno aún desconocido que podría desencadenar una pandemia de proporciones graves. Aunque la enfermedad X es un concepto hipotético, representa una amenaza real y creciente para la salud global, un recordatorio de la importancia de estar preparados para responder a tales emergencias. Ante esta posibilidad, líderes de diversas naciones se están uniendo para elaborar estrategias de acción, buscando evitar o mitigar futuros brotes. La idea de enfrentar un virus mortal en el futuro puede incitar ansiedad y hasta fomentar una cultura del miedo entre la población. Una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que aproximadamente 7 de cada 10 norteamericanos temen que estemos al borde de una nueva guerra mundial. Esta percepción sugiere que muchos regresan a sus hogares, comparten momentos con la familia y ponen a sus hijos a dormir cargando la preocupación latente de que un conflicto global pueda estallar en cualquier instante. Por lo tanto, en medio de estas incertidumbres, nuestro objetivo es alentarlo a mirar más allá del miedo, equipándolo con la esperanza y la fe necesarias para enfrentar los desafíos que el futuro pueda traer. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. Ante los desafíos e incertidumbres que permean nuestro día a día, surge una reflexión crucial. ¿Estamos viviendo nuestras vidas conforme al diseño divino o permitimos que el miedo constante empañe nuestra existencia? Se observa que incluso las principales plataformas de comunicación reconocen que los gobernantes están respondiendo a los temores generalizados de sus pueblos. Se estima que cerca del 70% de la población mundial enfrenta el día a día sumergida en un mar de ansiedad y aprehensión. Vivimos en una era donde el miedo no solo nos visita, sino que frecuentemente hace morada en nuestros corazones, alimentado por una extraña atracción hacia el terror, sea a través de películas, juegos, narrativas o casas embrujadas. Incluso aquellos que no buscan el miedo pueden verse envueltos por él, influenciados por el ambiente y las personas que los rodean. Al encender la televisión o al hojear un periódico, es probable que se encuentre con una cantidad desproporcionada de noticias alarmantes en comparación con relatos positivos. Historias de violencia, catástrofes y calamidades ganan protagonismo, eclipsando los logros que podrían reavivar nuestra fe en la bondad humana. En este escenario, el miedo se entrelaza profundamente en el tejido de nuestra sociedad, desviando nuestra atención de todo lo que es constructivo y esperanzador para centrarse en lo negativo y amenazador. Temas como las pandemias del pasado y los actuales cambios climáticos son ejemplos notables que potencian esta atmósfera de temor. Sin embargo, es imperativo recordar las palabras de Lucas 21, versículo 9 a 11, donde se nos asegura que, a pesar de los rumores de guerras, revueltas, terremotos, hambruna y epidemias, no debemos sucumbir al miedo. Tales eventos son descritos como preludios, pero no como señales inmediatas del fin. Este pasaje bíblico abarca no solo conflictos y pestilencias analogías a las pandemias, sino también fenómenos climáticos extremos. Ante estas evidencias, se puede reflexionar sobre la proximidad de los últimos días, conforme a las profecías bíblicas. En este momento, independientemente de nuestras posiciones políticas o de las fuentes de noticias que elegimos para informarnos,
La invitación es a una introspección sobre cómo enfrentamos el miedo. El mensaje bíblico nos alienta a no permitir que el miedo domine nuestros corazones, sino a buscar la serenidad y la confianza en la promesa de que, a pesar de las adversidades, hay un propósito divino en curso. Un llamado a reorientar nuestro enfoque hacia lo que es positivo, fortalecedor y sobre todo esperanzador. Todos compartimos un anhelo profundo por seguridad, por un refugio donde el peligro y el miedo sean ajenos a nosotros. Sin embargo, como cristianos, es crucial reconocer que, por más que aspiremos, la verdadera armonía será inalcanzable hasta el glorioso retorno de Cristo. Nuestro mundo, marcado por el pecado, está sumido en sombras y maldad. Pero esto no debe desanimarnos. Aunque rodeados por la oscuridad, estamos llamados a ser luz. Ante la realidad de que podríamos estar viviendo los días finales de este mundo, como cristianos, nuestra respuesta no debe ser de pánico o desesperación. La Biblia nos enseña que el temor debe ser dirigido únicamente a Dios, pues ningún otro tiene el poder o la magnitud para merecer tal reacción. La Escritura está llena de ejemplos donde Dios anima a su pueblo a no temer, fortaleciéndolos ante las adversidades. Esta enseñanza sigue siendo actual. No necesitamos rendirnos a la obsesión colectiva por el miedo. Muchos pasan sus vidas atormentados por la ansiedad, preocupados por las turbulencias del mundo. Es prudente estar informado y cauteloso, pero vivir en un estado constante de temor es contrario al deseo de Dios para nosotros. Como seguidores de Cristo, sabemos que estamos bajo su cuidado. A pesar de las amenazas que puedan rodearnos, en realidad, no tenemos razón para temer. Nuestra existencia y seguridad están bajo el cuidado divino. Estamos protegidos por su voluntad soberana. Dios nos ama y vela por nosotros, y solo bajo su permiso podemos ser afectados por algún mal. Recordar el ejemplo de los hijos de Israel en Egipto es inspirador. Mientras las calamidades azotaban la tierra, afligiendo a los egipcios, el pueblo de Dios permanecía seguro, inmune a las plagas y desastres que devastaban la nación. Los egipcios, desprovistos de la protección divina, tenían motivos reales para temer. Pero los israelitas, bajo la tutela de Dios, vivían una realidad diferente, protegidos y preservados en medio del caos. Así, como cristianos, habitamos en una especie de oasis espiritual. Aunque a nuestro alrededor el mundo se desplome o amenace con derrumbarse, podemos mantener la paz y la confianza, sabiendo que somos sostenidos y guiados por manos divinas. Ante el miedo y la incertidumbre, nuestra fe y confianza en Dios son las anclas que nos mantienen firmes, un recordatorio constante de que, sobre todo, estamos seguros en su presencia. No hay motivo para temer, pues nuestra seguridad reside en el Señor. Dios es plenamente capaz de librarnos de cualquier peligro y debemos esforzarnos en confiar en Él, dejando de lado nuestros miedos. Nada escapa al control divino, incluso si la situación a nuestro alrededor puede parecer desafiante o incluso aterradora. Reconocer que Dios está al mando trae una paz que trasciende nuestro entendimiento, pero eso no significa que debamos abdicar de la prudencia o de la responsabilidad de prepararnos para las adversidades. La Biblia, en Proverbios 21, versículo 31, nos enseña que podemos preparar el caballo para el día de la batalla, pero la victoria viene del Señor. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestros esfuerzos y preparativos, el resultado final está en manos de Dios. No es por la acumulación de suministros, dinero o armas que aseguraremos nuestra seguridad, sino por la confianza en la providencia divina. La verdadera victoria y supervivencia, frente a cualquier desafío, son obra de Dios y están bajo su total control. Es importante hacer distinción entre la prudencia de prepararse para el futuro y el consumo por el miedo a días adversos. Dios nos ha concedido un espíritu no de miedo, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando nos enfrentamos a temores sobre los eventos a nuestro alrededor, debemos recordar que ese sentimiento no proviene del Señor. Él nos dotó de la capacidad de mantener la calma y el control, incluso frente a circunstancias que parezcan una verdadera pesadilla. Con la fuerza que Dios nos ofrece, somos capaces de superar cualquier miedo que parezca dominar a aquellos a nuestro alrededor. Incluso en medio de las tormentas, las diversas tribulaciones que enfrentamos en el mundo, es esencial aprender a desviar nuestro enfoque de las adversidades y, en cambio, fijar nuestros ojos en Jesús.
Volverse hacia Él en momentos de incertidumbre es la clave para mantener la fe y la serenidad, pues en Cristo encontramos refugio, fuerza y la promesa de que, no importa lo que enfrentemos, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos a través de las tormentas, asegurando nuestra victoria y paz, independientemente de las circunstancias externas. En el capítulo 14 de Mateo, se nos presenta la impactante narrativa de Jesús caminando sobre las aguas, una historia llena de significados profundos que merecen nuestra atención y reflexión. Jesús instruyó a sus discípulos a seguir en barco hacia el otro lado del lago, mientras Él se despedía de las multitudes. Después de eso, se retiró para orar en soledad en el monte. A medida que avanzaba la noche, el barco de los discípulos luchaba contra las olas, enfrentando un viento contrario. Fue en la cuarta vigilia de la noche que Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el mar. El susto se apoderó de los discípulos al verlo, pensando que era un fantasma, y en medio del pavor gritaron de miedo. Jesús rápidamente los tranquilizó. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Este mensaje de aliento no está destinado solo a los discípulos en aquella tormenta, sino también a nosotros hoy, recordándonos que no hay nada que temer cuando tenemos la presencia de Jesús con nosotros. Pedro, movido por la fe y por el deseo de estar al lado de Jesús, le pidió que le permitiera caminar sobre las aguas hasta él. Jesús lo llamó, y Pedro, saliendo del barco, comenzó a caminar sobre las aguas. Sin embargo, al darse cuenta de la fuerza del viento, el miedo lo asaltó y comenzó a hundirse, clamando por ayuda. Jesús inmediatamente le extendió la mano, salvándolo y reprendiendo su poca fe y duda. Al regresar al barco, el viento se calmó, y aquellos presentes reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, adorándolo. Este pasaje nos enseña que, incluso ante las tormentas de la vida, debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús. Pedro logró lo imposible mientras su atención estaba centrada en el Maestro. Fue solo cuando desvió su enfoque hacia los problemas a su alrededor que el miedo lo venció. Así como Pedro, estamos invitados a confiar en Jesús, creyendo que con Él podemos enfrentar los desafíos más aterradores. Cuando nuestros ojos están fijos en Él, somos capaces de caminar sobre las aguas de la vida, superando obstáculos que parecían insuperables. La lección aquí es clara. Nuestra fe en Jesús nos sostiene y nos guía a través de las tormentas, y debemos evitar que el miedo y las distracciones nos alejen de mantener nuestro enfoque en Él. La historia de Pedro caminando sobre las aguas y comenzando a hundirse cuando quitó los ojos de Jesús es profundamente simbólica para nosotros hoy, especialmente en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, cuando, como cristianos, desviamos nuestra mirada del Salvador y permitimos que las tormentas de la vida nos dominen. Es cuando empezamos a sentirnos hundiéndonos. Ante posibles guerras mundiales, pandemias sin precedentes, terremotos y desastres naturales que podrían sacudir incluso a los más valientes, la instrucción bíblica es clara. Mantener los ojos fijos en Cristo nos permite superar el miedo. Romanos 8, versículo 28 nos asegura que, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esta promesa divina es un faro de esperanza, sugiriendo que, independientemente de las circunstancias externas, hay un propósito mayor en juego que sirve al bien de aquellos que están alineados con la voluntad divina. Con esta conciencia, la manera en que enfrentamos las adversidades a nuestro alrededor puede cambiar radicalmente. En lugar de ser consumidos por el miedo y la ansiedad que ahogan a muchos, estamos llamados a adoptar una perspectiva diferente. Imagina por un momento si viéramos las crisis no como callejones sin salida, sino como oportunidades divinas. Lo que parece ser calamidad puede, de hecho, ser un medio por el cual Dios está trabajando para atraer corazones hacia Él, llevando a las personas a un momento de reflexión y arrepentimiento. Esta perspectiva no solo nos eleva por encima del miedo, sino que también nos posiciona como instrumentos del amor y la misericordia de Dios en este mundo. Así, en lugar de temer a los eventos perturbadores a nuestro alrededor, podemos abrazarlos como plataformas para el testimonio del reino de Dios. Dios puede, de hecho, estar utilizando estas circunstancias desafiantes como medios para revelar su gloria, demostrar su poder salvador y atraer almas hacia Él. Ante el caos,
Nuestra misión es reflejar la luz de Cristo, ofreciendo esperanza y dirección para aquellos que están perdidos en las tormentas de la vida. Por lo tanto, ante las tormentas, seamos firmes en la fe, convencidos de que nuestra seguridad y misión trascienden las circunstancias temporales. Que podamos vivir de tal manera que, a través de nuestra confianza inquebrantable en Dios y de nuestras acciones inspiradas por el amor, más personas puedan ser conducidas al refugio seguro que se encuentra en Jesucristo. En tiempos de incertidumbre y miedo, es común que las personas se sientan abatidas y temerosas por sus vidas. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, es esencial recordar que no hay razón para temer si estamos en Cristo. Independientemente del caos que pueda envolver este mundo, tenemos la promesa de un hogar eterno en el cielo, un lugar exento de todo sufrimiento y dolor. Hasta entonces, estamos llamados a utilizar el tumulto y el miedo, generados por los eventos a nuestro alrededor, como herramientas para propagar el Evangelio, sosteniendo nuestra esperanza en Jesús. Es nuestro deber mirar a los ojos de aquellos consumidos por el miedo y compartir con ellos la esperanza que tenemos. ¿Cuántos creyentes, por falta de conocimiento, se encuentran sumergidos en batallas espirituales sin siquiera reconocerlas? Sus vidas personales, salud y finanzas pueden estar bajo ataque y aún así buscan respuestas en lugares equivocados, no dándose cuenta de la verdadera fuente de sus luchas. Como dice Oseas 4, versículo 6, la falta de conocimiento puede llevar a la destrucción. El miedo, como herramienta favorita del diablo, es empleado para distanciarnos de la fe. La Biblia nos instruye a vivir por fe, confiando plenamente en que Dios tiene el control de todo. Se nos dice que no nos inquietemos o preocupemos por nada, pues esas actitudes son contrarias a la vida de fe que Dios desea para nosotros. El miedo nos lleva a dudar, a preocuparnos excesivamente por las necesidades de la vida, perturbando nuestros corazones y alejándonos de la confianza en Dios. El diablo se deleita en vernos vivir en el miedo, porque eso significa que estamos viviendo en desacuerdo con la palabra de Dios. El miedo nos llena de ansiedad y preocupación, alejándonos de la fe y confianza que deberíamos tener en el Señor. Por otro lado, la Biblia nos anima a ser valientes, audaces y a depositar nuestra confianza en Dios, todo lo que el miedo intenta socavar. Por lo tanto, es crucial reconocer el miedo como un enemigo de nuestra fe y enfrentarlo con la verdad de Dios. Cuando el miedo intente infiltrarse en nuestras vidas, debemos recordar las promesas de Dios y que somos más que vencedores en Cristo. Enfrentar el miedo no con aprensión, sino como una oportunidad para demostrar nuestra fe y confianza en Dios, es la clave para superar las batallas espirituales y vivir una vida plena y sin miedo. Si hay algo que realmente incomoda al adversario, es ver a un hombre o una mujer que renuncia al espíritu del miedo, individuos que no se dejan intimidar por lo que sus ojos ven, sino que eligen ser guiados por la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo donde la sociedad nos bombardea con innumerables mensajes sobre cómo debemos actuar, hablar y en ciertos casos en qué creer. Diferenciar la verdad de la mentira se ha convertido en un desafío creciente, con falsedades a menudo disfrazadas de verdades y verdades injustamente marcadas como mentiras. Es imperativo, por lo tanto, que protejamos nuestros corazones y mentes, pues somos el blanco de un constante bombardeo de influencias y tentaciones. Hay fuerzas malignas disputando nuestra atención, buscando una brecha para infiltrarse en nuestras vidas y causar destrucción. La protección de nuestros corazones, mentes, ojos y oídos es crucial, pues son portales a través de los cuales podemos ser influenciados. Mateo 24, versículo 3 a 4 nos ofrece un poderoso recordatorio, cuando Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, es preguntado por los discípulos sobre las señales de su venida y el fin de los tiempos. Él advierte: cuidado para que nadie los engañe. Esta advertencia resalta que el engaño será una señal prominente de los tiempos finales. La mejor defensa contra el engaño, contra enseñanzas falsas y falsos cristos, es conocer al Señor íntimamente, desarrollando una relación personal con Dios. Cuando conocemos a Dios verdaderamente y experimentamos su presencia, nos volvemos rápidamente capaces de identificar cuando algo no está bien, sea en la predicación de alguien, en la atmósfera de un lugar o en el espíritu que opera en determinadas situaciones.
Ser capaz de discernir entre el Espíritu de Dios y el engaño disfrazado de luz es una marca de una relación profunda y personal con el Señor. Por lo tanto, te animo a buscar una experiencia auténtica con Dios. No se trata solo de conocimiento teórico o adhesión a rituales, sino de un encuentro verdadero y transformador con el Creador. Al cultivar esa conexión, te fortaleces contra las artimañas del enemigo y te equipas para navegar en este mundo con discernimiento y sabiduría. Que todos nos esforcemos en conocer a Dios más profundamente, permitiendo que su verdad ilumine nuestro camino y nos proteja de ser llevados por el engaño. La necesidad de un encuentro personal, real y auténtico con Dios es fundamental para discernir entre un verdadero mover de Dios y una imitación engañosa del enemigo. Más que nunca, necesitamos la guía del Espíritu Santo, pues es Él quien nos da discernimiento y nos conduce a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Mateo 17, cuando Jesús encuentra a un niño poseído por demonios. El versículo 18 relata que Jesús reprendió al demonio, y éste salió del niño, resultando en su inmediata curación. Este evento nos muestra que la posesión demoníaca no se manifiesta solo a través de gritos o comportamientos desfigurados, sino que también puede resultar en enfermedades físicas. El padre del niño describe en Mateo 17, versículo 15, que su hijo sufría de convulsiones y estaba en gran sufrimiento, evidenciando que los efectos de una presencia demoníaca pueden ser variados, y en este caso se manifestaron como una condición física. Esto nos enseña que los demonios operan en el reino espiritual, pero sus influencias pueden tener manifestaciones físicas muy reales. La curación del niño tras la reprimenda del demonio por parte de Jesús destaca el poder incomparable del nombre de Jesucristo. Ante ese nombre, toda enfermedad debe rendirse, toda cadena debe ser rota. El enemigo no tiene poder sobre el creyente que verdaderamente cree que nada es imposible para Dios. El diablo es impotente ante un creyente que se apoya en la palabra de Dios y en su verdad. Por lo tanto, es esencial que nos acerquemos a Dios con corazones abiertos, buscando una relación genuina con Él, para que podamos estar equipados para reconocer y combatir las obras del enemigo en nuestra vida. Con el Espíritu Santo como nuestro guía, podemos enfrentar cualquier desafío con fe, sabiendo que la victoria ya es nuestra a través de Cristo Jesús. El poder de Dios es supremo, y cuando nos colocamos firmemente en su presencia, somos invencibles contra las fuerzas de la oscuridad. Algunas de las mayores bendiciones que recibimos llegan cuando tenemos el valor de creer. Es cuando creemos que Dios puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, que experimentamos avances que superan nuestras expectativas. La versión ampliada del Salmo 34, versículo 8, nos invita a experimentar y ver la bondad del Señor, proclamando cuán bendecidos, afortunados, prósperos y favorecidos por Dios son aquellos que en Él se refugian. Incluso cuando el diagnóstico médico parece desfavorable, las Escrituras nos recuerdan en Isaías 53, versículo 5, que por sus heridas fuimos sanados, una promesa de sanación y restauración. Cuando nos sentimos descalificados por falta de formación, habilidades o educación para determinada posición, el Salmo 90, versículo 17 nos asegura que el favor del Señor reposa sobre nosotros, confirmando el trabajo de nuestras manos. En las circunstancias adversas de la vida, es esencial confiar en las promesas de Dios. Ante el miedo, debemos proclamar nuestra fe en la grandeza de Dios, creyendo que Él es mayor que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Incluso cuando no vemos salida, tenemos la certeza de que Dios puede abrir caminos donde no parecen existir. Es con esa fe que debemos vivir, sabiendo que no necesitamos tener todas las respuestas, pues conocemos a aquel que las tiene. No necesitamos conocer cada detalle del plan, pues conocemos al planificador, aquel que orquesta todo. No es necesario entender el porqué de cada situación o cómo las cosas van a desarrollarse, siempre que conozcamos a Dios y confiemos en Él. Por lo tanto, te animo a que te atrevas a creer en Dios. Él no te decepcionará. A lo largo de la vida, enfrentaremos desafíos y momentos de prueba, y será en esos momentos cuando tendremos que decidir en quién o en qué nos apoyaremos. Podemos elegir aferrarnos a personas, opiniones de expertos o diagnósticos médicos, o podemos elegir aferrarnos a Jesús, confiando firmemente en su palabra y promesas. Elige a Jesús,
pues Él es la roca sólida en la que podemos confiar, independientemente de las tormentas que enfrentemos. Te animo a tomar una decisión decisiva por el Señor, a afirmarte en Jesucristo antes de inclinarte hacia la sabiduría mundana de aquellos que se proclaman poseedores de todo conocimiento. Es solo al desafiar las expectativas del mundo y permanecer fiel a Jesucristo que se puede experimentar una existencia marcada por la victoria. En medio de cualquier batalla, Dios nos invita a la fe, a creer en Él, prometiendo en su palabra planes de prosperidad, no de destrucción, planes para darnos esperanza y un futuro. El miedo pierde su poder sobre el creyente que, con convicción, enfrenta el futuro al lado de Jesús, seguro de que, bajo su protección, nada puede prevalecer contra Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Es una declaración de fe inquebrantable en Jesucristo, en su camino, verdad y vida, el único camino al Padre. Jesús es el pan que sustenta, el príncipe de paz que ofrece un refugio sereno, la luz del mundo y el buen pastor. Creo firmemente que Jesús, durante su paso terrenal, fue un sanador y realizador de milagros y continúa obrando lo imposible hoy en día. Creo en su muerte expiatoria en la cruz y en la victoria de su resurrección. Afirmo que Él ascendió a los cielos y hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. En el poderoso nombre de Jesús hay autoridad sin igual. Él es el nombre sobre todo nombre, el autor y consumador de nuestra fe, el Señor resucitado y todopoderoso. Por lo tanto, a ti, creyente en Jesucristo, te insto a que no haya hesitación ni vergüenza en proclamar el Evangelio. No debemos diluir la palabra de Dios para adaptarnos a este mundo, ni acobardarnos ante el Evangelio, especialmente cuando el engaño y la distorsión de la verdad buscan desviar las almas del camino de salvación ofrecido por Jesucristo. Es momento de posicionarnos firmemente y anunciar al mundo que hay un Salvador capaz de liberar a todos los que se encuentran cautivos. Este es el tiempo para que los seguidores de Cristo se levanten y testifiquen sobre el poder salvador de Jesús, sobre la verdad que libera y el amor que redime. Que podamos ser luces brillantes en este mundo, guiando a los perdidos hacia la verdadera esperanza que se encuentra únicamente en Jesucristo. Hay un Salvador cuyo nombre resuena como una torre de fuerza y refugio: Jesucristo. Ante el Evangelio, no nos corresponde, como seguidores del camino, adoptar una postura de retroceso o vergüenza. Es nuestro deber, como hijos e hijas del Soberano, levantarnos en defensa de las verdades del Evangelio, con valor y determinación. La promesa encontrada en Isaías 41, versículo 13, es un faro de esperanza. Porque yo, el Señor tu Dios, sostengo tu mano derecha. Yo te digo, no temas, yo te ayudaré. Esta garantía divina es un puerto seguro en los momentos en que la inquietud amenaza con apoderarse de nuestro ser, una afirmación de que en medio de la tormenta, el Señor extiende su mano poderosa en nuestro auxilio. Isaías 40, versículo 29, resuena con otra promesa celestial, asegurando que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. En medio del agotamiento y el desánimo, esta palabra es un recordatorio para aferrarnos a la esperanza de que, en los momentos de debilidad, seremos revigorizados por el poder divino, capacitados para enfrentar y superar las adversidades. La enseñanza de Mateo 6, versículo 25, nos orienta a no aferrarnos a las preocupaciones mundanas, pues la existencia trasciende las necesidades materiales. En el versículo 33 del mismo capítulo, somos llamados a priorizar el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que, al hacerlo, nuestras necesidades serán atendidas. Jesús nos reta a renunciar a la falsa noción de control, recordándonos la soberanía de Dios, que prevalece incluso en la incertidumbre. En un mundo marcado por el miedo y la ansiedad, las fuerzas contrarias buscan alejarnos de la paz que solo puede ser encontrada en Cristo, el Príncipe de Paz, y en el consuelo del Espíritu Santo. Isaías 41, versículo 10, es un poderoso recordatorio para no temer, pues Dios está con nosotros, prometiendo fortalecimiento, ayuda y sustento. Por lo tanto, vivamos no bajo el yugo del temor, sino bajo la luz de la fe. No permitamos que la preocupación nos domine, sino seamos fortalecidos por la inquebrantable palabra de Dios. Recordémonos de nuestra identidad como herederos del Rey de Reyes, abrazando las promesas de Cristo de su constante presencia hasta el fin de los tiempos.
En Cristo encontramos la salvación, la palabra final contra el estrés y la ansiedad, la derrota definitiva del miedo. Al reflexionar sobre las verdades profundas que compartimos hoy, recordamos la presencia constante y el poder inquebrantable de nuestro Salvador, Jesucristo. En medio de las tormentas de la vida, sus promesas son el faro que guía nuestros corazones hacia la paz y la seguridad eternas. Él nos invita a levantarnos por encima del miedo, a vivir por la fe y a depositar nuestra confianza completamente en Él, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ante estas reflexiones, quiero invitarlos a unirse a nuestra comunidad, inscribiéndose en el canal para continuar compartiendo mensajes que fortalecen la fe e iluminan el camino. Si el contenido de hoy tocó su corazón, no duden en dejar su like, señalando que las verdades del Evangelio siguen resonando en nuestros días. Compartan este mensaje con amigos y familiares, pues nunca sabemos quién podría necesitar escuchar palabras de esperanza y aliento. Al despedirnos, quiero dejarlos bajo la abundante bendición del Señor. Que la gracia de Dios Padre, el amor infinito de Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, guiando sus pasos, fortaleciendo su fe y llenando sus vidas de paz. Que podamos todos permanecer firmes en la promesa de que, con Dios a nuestro lado, nada podrá sacudirnos. Quédense con Dios, queridos amigos, hasta nuestro próximo encuentro. Que sus vidas sean colmadas de las más ricas bendiciones del cielo. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. En esta guía encontrarás consejos prácticos sobre nutrición saludable, ejercicios y actividades físicas que se adaptan a tu día a día. Pero eso no es todo. También abordamos formas efectivas de manejar el estrés y cuidar de tu salud mental. Sabemos lo crucial que son el sueño y el descanso para tu energía y vitalidad. Por eso, dedicamos un capítulo entero para ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño. Y aún hay más. Ofrecemos estrategias a largo plazo para mantener una vida saludable y completa. Al adquirir hoy esta guía, recibirás gratis el libro Caminos Sagrados, una palabra de fe para tu vida. No pierdas la oportunidad de revolucionar tu salud y bienestar. Esta guía es una inversión en tu futuro, en tu felicidad. Para comprar, es fácil. Solo tienes que hacer clic en el enlace fijado en los comentarios de este video. Tu nuevo yo te espera. Cambia tu vida hoy.